Algo está cambiando y está cambiando muy rápido, porque mientras medio mundo estaba distraído con el mundial, con la política local, con los mismos pleitos de siempre, ocurrió algo que apenas unas semanas era prácticamente imposible. Donald Trump ha tenido que empezar a modificar su discurso. Irán, al que amenazaba todos los días, ahora aparece sentado en la mesa de negociación. Y mientras tanto, en México también se empiezan a encender las alarmas. Porque cuando cambia la relación entre Estados Unidos y Medio Oriente, el petróleo y el comercio internacional, las consecuencias terminan llegando directamente de este lado de la frontera. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Qué es lo que viene a continuación y por qué México pareciera ser se está preparando para algo inminente? Lo que vemos ya no es un pleito común, es un cambio de escenario. Cuando cambia el escenario hay que entender bien quién está ganando, quién está perdiendo y quién se está quedando completamente atrás. Donald Trump anunció que el nuevo acuerdo con Irán ya se va a firmar, que ahora sí, de veras, de veritas, de verdad, ya se acabó la guerra y que se va a firmar. Anunció que el nuevo acuerdo diplomático con Irán se va a firmar próximamente, permitiendo la apertura total del estrecho de Hormuz al comercio internacional. El nuevo acuerdo diplomático con Irán se firmará de manera oficial este domingo 14 de junio, permitiendo la apertura total del estrecho de Hormuz al comercio internacional. El mandatario contrastó este pacto con el firmado durante la gestión de Barack Obama, asegurando que el documento actual bloquea por completo cualquier vía para que Teherán adquiera más armas nucleares. Trump detalló que no habrá intercambio de dinero y que fuerzas estadounidenses se encargarán de destruir el polvo nuclear remanente. Donald Trump anunció que no habrá intercambio nuclear, dice Donald Trump, todavía simulando que tiene el control total y absoluto, que las decisiones las toma él y nadie más que él. Ahora, el estrecho de Hormuz, que no se nos olvide, no es cualquier ruta marítima, porque por ahí pasan aproximadamente entre el 20 y 30% del petróleo que se comercia por vía marítima en todo el planeta. Entonces, cualquier cosa que ocurra ahí impacta directamente los precios internacionales de la energía, ya lo vimos. Lo interesante no es nada más que Donald Trump anuncie un acuerdo. Lo interesante es que hace apenas unos días estaba amenazando con nuevos ataques. Y ahora habla de firmas, de negociaciones, de apertura comercial. Incluso medios estadounidenses dicen que el apoyo o que el acuerdo incluiría una extensión del cese al fuego, la reapertura de Hormuz y supuestamente nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Ahora, si Irán estaba completamente derrotado, como se llegó a afirmar en distintos momentos, entonces ¿por qué terminaron sentados en una mesa de negociación y obteniendo además concesiones relacionadas con sanciones, con activos congelados, incluso con comercio petrolero? Durante toda la crisis de Hormuz de este año, el petróleo llegó a dispararse por encima de los $100 por barril, generando preocupación en todos los mercados internacionales. Entonces, ¿ustedes quién creen que se dio más? ¿Estados Unidos, que pasó de las amenazas a la negociación? ¿O Irán, que acepta volver a sentarse para discutir el programa nuclear? Porque una cosa es ganar una guerra en los discursos y otra muy distinta es terminar firmando acuerdos con el mismo país que supuestamente dijiste que ya estaba derrotado. Y ahora parece ser que Donald Trump está cediendo y que Irán es quien sale garante, porque anuncian un acuerdo de paz. Incluso Estados Unidos prometió reabrir el estrecho de Hormuz con o sin ayuda de Irán. O sea, dice que ya hay acuerdo, pero aún así como que sigue amenazando, pero despacito. Otra vez el mismo discurso contradictorio de siempre y que nos viene arrastrando con el presidente de los Estados Unidos. Aproximadamente 7 millones de barriles diarios de petróleo y combustible transitan por ahí. Al inicio de la guerra, cerca de 20 millones de barriles de petróleo diario quedaron bloqueados. Todo por esto que se inició desde los Estados Unidos. Todo por esta situación que se inició bajo el mando, las órdenes y las instrucciones del presidente. Y ahora dice, ¿saben qué? Y ahora sí, de veras, de veritas, de verdad, les voy a abrir el estrecho de Hormuz. Ahora sí, de veras, de veritas, de verdad, se acabó la guerra. Y la pregunta es, ya atravesando las elecciones en Estados Unidos, ¿tiene credibilidad Donald Trump?
La noticia ya ni siquiera es que Trump amenace. La noticia es que pasó de hablar de bombardeos, de bloqueos navales, de reapertura por la fuerza, a presumir un acuerdo negociado. Nadie entiende realmente lo que está pasando. Y habría que ver si Estados Unidos realmente puede reabrir el estrecho de Hormuz. Porque, a ver, Estados Unidos tiene sus propios problemas. Estados Unidos viene arrastrando sus propias complicaciones. Más allá de la guerra, más allá de las amenazas constantes a América Latina, Estados Unidos tiene problemas. Porque se ha dedicado a declararle la guerra comercial a medio mundo literalmente. Entre la guerra arancelaria, entre las amenazas a los BRICS, entre el que si se quiere quedar con el petróleo de Venezuela o ya se lo quedó, que si ya presumió que también se está quedando con el petróleo de Irán, que si quiere meterse a México con sus agencias federales, pues llega también Brasil. Brasil que rechaza el trato arancelario de los Estados Unidos. Brasil, que además hay que decirlo, forma parte de los BRICS. Dia 3 de julho, sem passar pela Casa Civil. Brasil rechaza el trato arancelario de los Estados Unidos. Aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. Essa reunião ainda não concluiu nada. Por isso a nossa surpresa com a decisão de mais um comunicado, de mais uma taxação com relação ao Brasil. Queria cumprimentar. Dia 3 de julho, sem passar pela Casa Civil. Muitas vezes a gente fica sabendo de ministros que têm... E nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Y es que cada semana salen nuevos acuerdos, salen nuevas ocurrencias, salen nuevas amenazas por parte de los Estados Unidos. A veces pueden ser en contra del Medio Oriente, a veces en contra de Europa, pueden ocurrir también en contra de Groenlandia y a veces nada más son en contra de América Latina. Pero el chiste es llamar la atención, conseguir popularidad y tratar de ganar unas elecciones intermedias que sabemos son importantes para Donald Trump e importantes, por supuesto, para su partido, para los republicanos, que necesitan la mayoría en el Congreso para evitar varias investigaciones, para evitar varios señalamientos y para seguir teniendo el control absoluto del presupuesto en los Estados Unidos. Con una estrategia que ya a nadie le extraña. La estrategia de Donald Trump es presionar económicamente a todos sus socios comerciales al mismo tiempo. Pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse antes de que esos países busquen alternativas? Ya no hablamos nada más de México. Hablamos de Brasil, de China, de todos los BRICS, la Unión Europea, Canadá. Lula da Silva declaró recientemente que no quiere aceptar ese trato. Después de nuevas amenazas arancelarias. Lula incluso advirtió que Brasil podría buscar otros socios comerciales si las negociaciones fracasan. Y Brasil no es cualquier país, ¿eh? Brasil es una de las economías, si no es que la economía más grande de América Latina. Es miembro fundador de los BRICS. Es uno de los mayores exportadores agrícolas del planeta y una potencia energética regional, lo que nos explica el interés de Estados Unidos en frenar a Brasil. Entonces, cuando Brasil responde, no responde un país pequeño. Responde una economía de más de 200 millones de habitantes, que creen que sea más peligroso para Estados Unidos. Tener problemas con un país o tener problemas simultáneamente con China, con Brasil, con Irán, con México y parte de Europa. Porque mientras Washington amenaza con aranceles, Lula insiste en fortalecer relaciones con otros mercados. Y recientemente firmó junto con Claudia Sheinbaum varios acuerdos de multilateralismo y no intervención, además de los negocios que van a hacer con Petrobras. Y que no se nos olvide que los BRICS ya representan una porción de la economía mundial comparable incluso o superior al G7. Por eso cada vez que Donald Trump anuncia nuevas presiones comerciales, la discusión no es solamente económica, es geopolítica. Una cosa es negociar desde la posición de la economía más grande del planeta y otra muy distinta es intentar pelearte con medio mundo al mismo tiempo y esperar que nadie busque nuevos socios. Porque precisamente eso llama la atención y eso resalta con lo que pasa en México. Porque mientras Donald Trump sigue amenazando con aranceles, con el TEMEC y con nuevas medidas comerciales, aquí hay políticos que ya empezaron a mandar mensajes muy distintos sobre cómo relacionarse con Estados Unidos.
Porque mientras el gobierno de los Estados Unidos mete presión a medio mundo, incluidos los políticos mexicanos, pues resulta que hay quienes ya se están quitando la máscara. Hay quienes abiertamente, ya miren, están diciendo que se van a poner al servicio de los Estados Unidos. Y no hablo ya ni siquiera nada más del PRI y del PAN, que evidentemente ya se fueron a vender a Washington, sino que ahora resulta que el Partido Verde anuncia vil y descaradamente que prefiere chocar con Morena que contra Donald Trump. Y es que se reveló que el Niño Verde quiere marcar distancia. Jorge Emilio González, fundador del Partido Verde, habría instruido a su bancada a rechazar cualquier iniciativa que no le guste a la Embajada de Estados Unidos. El Partido Verde estaría dando la instrucción de priorizar los intereses de Washington por encima, ya no digamos de la alianza con Morena, por encima de los intereses del pueblo de México. Dijeron, es preferible chocar con los morenistas que en contra de Donald Trump. ¿A quién sorprende la postura del Partido Verde? Su traición a la soberanía nacional y sus intentos de sobresalir. El Partido Verde, que no se nos olvide, antes de la 4T no era más que un lastre del PRI, y si algo hay que reconocerle al PRI es que consiguió mantener a los partidos que eran lastres así, tal cual, como unos lastres, así como son. Y ahora, pues con Morena y con este reforzamiento, ya no de un partido político, sino de un proyecto de nación, que es el proyecto del de la 4T, pues parece que muchos partidos andan envalentonados, ¿no? Y uno de ellos evidentemente es el Partido Verde, que está envalentonado porque consiguió ganar una gubernatura después de años de existir. La única gubernatura que tiene el Partido Verde, pues es la de San Luis Potosí, y quién sabe si la vayan a conservar después de tantos escándalos a los que se han enfrentado, después de no querer avalar una reforma contra el nepotismo, después de perseguir a la gente que es incómoda a sus gobiernos. Porque miren, seamos honestos, a la gente nos da muchísimo gusto que se vayan quitando las máscaras, que vayan demostrando realmente de qué lado están. Si están del lado del pueblo de México o del lado de los intereses extranjeros, como estábamos acostumbrados a vivir antes y como al parecer ya se les olvidó, al pueblo de México no le gustó. No le gustó estar sometido a intereses extranjeros. Pero a ellos les encanta porque entonces los moches y los sobornos pues les llegan en dólares. El Partido Verde está demostrando ahora sí que de qué lado más cala igual. Y la afirmación, este reportaje, estas versiones que circulan es gravísimo. Porque el Partido Verde es uno de los partidos más pragmáticos de México. Han sido aliados del PRI, se han aliado con el PAN, se han aliado con Morena, con quien le convenga. O sea, su característica política no es la capacidad, no es tener como un proyecto de nación, no es tener valores firmes, no. Es tener la capacidad de adaptarse a quien tenga más posibilidades de gobernar, y ahí se pegan. Ahí se pegan como una garrapata. Ahora, el Niño Verde lleva más de 2 décadas siendo el representante más influyente del Partido Verde. Y es precisamente el Partido Verde quien suele tomar decisiones más por conveniencia que por definición ideológica, porque de esa no tiene. Entonces, ¿por qué el Partido Verde tiene miedo de que Washington se enoje con ellos? ¿Será que tienen miedo que Washington vaya por algunos funcionarios del Partido Verde? Porque durante años, el Verde ha estado en un camino de simulación y ahora quieren someterse a los Estados Unidos, quieren subordinar. ¿Qué debería pesar más para un partido político? ¿Mantener buena relación con Estados Unidos o defender la soberanía nacional? ¿Qué debería estar por encima? México exporta alrededor de 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Por eso, prácticamente todos los partidos, de izquierda o derecha, pues terminan implementando discursos para defender la relación con Washington. Pero veamos cómo se ha crecido la economía en nuestro país sin subordinación, sin estar sometidos al extranjero. Cosa es tener buena relación con Estados Unidos y otra cosa es ponerse de tapete. ¿Ustedes qué opinan?
Porque miren, América Latina se revela, Brasil responde a los aranceles, Irán negocia desde una posición de fuerza. En México todavía hay quienes creen, curiosamente, que hay que pedirle permiso a Estados Unidos antes de tomar una postura. Imagínense nada más, Claudia Sheinbaum está defendiendo la soberanía nacional. Y no solamente eso, Claudia Sheinbaum está respondiendo ante las amenazas de frenar el TEMEC, que fueron las más recientes de Donald Trump. Frenar el TEMEC, lo cual parece a simple vista prácticamente imposible, no solamente para México, sino para Estados Unidos, incluso para Canadá, porque las afectaciones serían millonarias. Y parece ser que la única que está defendiendo eso, defendiendo el TEMEC, es Claudia Sheinbaum. Mientras que la oposición ruega porque se cancele para tener una crisis en México. Mientras que el Partido Verde dice, ¿saben qué? Lo que diga Washington, yo ahí me alineo. Son una vergüenza esos políticos tibios. Son una vergüenza esos políticos arrastrados que están esperando sus sobornos en dólares y que sueñan con ponerse de tapete porque en las urnas no pueden ganar nada y sueñan con que Estados Unidos les resuelva la elección. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera en duda la permanencia del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la permanencia del TEMEC. Yo creo que el TEMEC se va a mantener. En todo caso, Estados Unidos lo que quiere es ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá. Ese es mi punto de vista. Ayer el presidente Trump dijo algo que ha dicho ya en otras ocasiones, no es nuevo, que el TEMEC es mejor que el Telecán, cosa que nosotros también creemos lo mismo, y pues que no sabe si lo va a renovar o no. Pero también es parte pues del proceso de diálogo que estamos teniendo con ellos. Al ser cuestionada sobre si México tendría una posición negociadora más débil o más fuerte en un escenario de acuerdos separados con Estados Unidos, la mandataria respondió: En primer lugar, queremos que se mantenga el tratado, porque beneficia a los tres países. No solo beneficia a México o a Canadá, también beneficia a Estados Unidos. Y es que el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá supera los billones de dólares al año. México y Estados Unidos tienen ahorita una de las relaciones comerciales más integradas del planeta. Miles de empresas operan con cadenas que cruzan la frontera varias veces antes de terminar el producto, o sea, va y viene hasta que lo terminan. Estados Unidos es destino de más o menos 8 de cada 10 dólares que exporta México. Pero aquí viene lo que casi nunca cuentan. México también se convirtió en años recientes en uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. O sea, la dependencia es mutua. Cancelar o romper completamente el TEMEC no afectaría nada más a México. Golpearía a fábricas estadounidenses, la industria automotriz, el sector agrícola, las empresas energéticas. Por eso, muchos analistas consideran que la cancelación total es prácticamente imposible, porque va a traer unos costos enormes para los tres países. Si el TEMEC beneficia a México, a Estados Unidos y a Canadá, ¿ustedes quién creen que perdería más si realmente desapareciera el TEMEC el día de mañana? Durante años, han estado buscando que a México le vaya mal. Han estado buscando derrocar a la 4T y a Claudia Sheinbaum y no les funciona. No les funciona, ellos quieren que se cancelen los tratados. Pero ¿qué es lo que tenemos en puerta? Lo que tenemos en puerta son cifras y resultados que no pueden rebatir. Miren, fíjense nada más en esto. Recientemente, México y Estados Unidos acaban de reforzar la cooperación en materia de seguridad. Y luego vienen los datos económicos, y esos también son irrebatibles y no les conviene escucharlos. Manera que ya llevan el gobierno de los Estados Unidos de cooperación estratégica e institucional de alto nivel en el marco del programa de seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Es decir, está el compromiso de las dos naciones en materia de seguridad de trabajar en coordinación bajo el respeto a las leyes de cada país, a la soberanía, a la autodeterminación y muy importante que se asuman las responsabilidades. Porque no olvidemos que el tráfico de drogas está ya en los
en los Estados Unidos, efectivamente. Por eso esto es como de los dos lados. No se puede culpar a uno solo, mientras la oposición dice sí, ojalá que se cancele el TEMEC, sí, ojalá que le vaya muy mal a México. Y la realidad es que les viene a golpear en la cara. La realidad les golpea en la cara. Porque sueñan con que se cancele el TEMEC, sueñan con que Claudia Sheinbaum tenga una mala imagen ante el mundo. Pero Claudia Sheinbaum sigue defendiendo la soberanía nacional y para colmo les termina dando cachetada con guante blanco. Porque Claudia Sheinbaum les viene a recordar que cuando ellos gobernaron, más de 100 años de gobiernos del PRIAN, lo único que quisieron hacer fue privatizar. En este caso hizo referencia nada más a la CFE. Querían privatizar a la CFE para poder hacer sus negocios. Y la realidad les está lloviendo. Esto fue lo que les dijo Claudia Sheinbaum. Pues viene todo el periodo neoliberal. Zedillo en 1999, antes de terminar su sexenio, hace una propuesta de reforma para privatizar Comisión Federal de Electricidad. Privatizar toda la energía eléctrica era el inicio de todo aquel periodo. Bueno, ni el inicio, porque ya se había privatizado en Chile el sector eléctrico y en México un poco después se planteó. Y en realidad fue la movilización, hay que decirlo, de trabajadores del ESME y del pueblo de México en general, también una parte del SUTERM, que decidió al final que no se privatizara. Pero lo que empezaron a hacer fue generar a partir de esquemas privados. Fue tal su avance que cuando llega el licenciado López Obrador en el 2018 al gobierno, ya se generaba más energía por los privados que por Comisión Federal de Electricidad. Y además se hizo toda la reforma energética del 2013, donde CFE parecía un competidor más frente a los privados. Se hace el mercado eléctrico y a CFE le cambian de nombre. Dice en la Constitución de entonces, empresa, ¿cómo le llamaba? Empresa productiva del Estado, como si no fuera productiva CFE antes. Pero el objetivo era quitarle su esencia de empresa pública. Pues viene todo el periodo neoliberal. Zedillo en 1999. Aquí es donde se les vuelve a caer el discurso, porque siempre la memoria histórica es bien importante, ¿no? Cuando ellos se quieren levantar el cuello, cuando ellos dicen que quieren mejorar al país. El debate real nunca ha sido privatizar o no. La discusión siempre fue quién controla la infraestructura energética. Porque una cosa es que participen empresas privadas y otra muy distinta es que la derecha mexicana hizo que el Estado perdiera capacidad de decisión sobre un servicio esencial. Imagínense, la CFE fue creada en 1939 y durante décadas fue uno de los principales instrumentos de electrificación del país. Regiones rurales que ni siquiera eran rentables para empresas privadas fueron conectadas precisamente por la inversión pública. Entonces, si mañana hubiera una crisis energética internacional, ¿quién creen ustedes que tendría más incentivos para mantener tarifas accesibles? ¿Una empresa pública o una empresa privada que responde a accionistas? Es como lo que acaba de pasar con el petróleo por la crisis de Irán. Gracias a la soberanía nacional se consiguió mantener estable el precio de la gasolina. Pero si se hubiera privatizado nos hubiéramos ido hasta el cielo. Entonces, muchos de los mismos actores políticos que durante años defendieron tener una mayor apertura del sector energético son los que hoy vienen a hablar que si se cancela el TEMEC, que si hay que obedecer a las presiones de los Estados Unidos. Y ahí viene la pregunta, ¿puede haber soberanía económica? ¿Puede realmente el pueblo exigir soberanía energética? ¿Puede realmente la oposición pensar por una vez en su vida en el bienestar común de los mexicanos y no en el bienestar común de los privados? México tiene una de las redes eléctricas más extensas de América Latina. La CFE sigue siendo una de las empresas eléctricas más grandes del continente, con decenas de millones de usuarios conectados. Y para el gobierno de la 4T ha sido tema principal la defensa de la soberanía nacional.
Y se ha conseguido mucho, y hay muchas evidencias, les digo, después de la guerra de Irán y ahora con lo de la CFE también, de que defender la soberanía nacional es importantísimo. Mientras que la derecha mexicana y otros tantos se quieren poner de tapete de los Estados Unidos y vender la soberanía, ofrecerles el petróleo en bandeja de plata, el litio si es necesario, porque Estados Unidos ya se ha apoderado completamente de los recursos naturales de otros países, no solamente en el mundo, sino en América Latina. Un caso preciso es el de Venezuela. Estados Unidos tiene a Venezuela bajo presión. Dijeron que querían democracia y casualmente se encontraron petróleo. Dijeron que querían democracia y casualmente dejaron a los mismos gobernando. Se llevaron a Nicolás Maduro, pero dejaron a una de las suyas. Y ahora obligan a Delcy Rodríguez a responsabilizar supuestamente al chavismo por arruinar el futuro de la nación. Un discurso hecho evidentemente por los Estados Unidos, que les digo, siempre que buscan democracia encuentran petróleo. Entonces, ¿es un acierto o no que el gobierno de México en los últimos años se haya dedicado a fortalecer su soberanía nacional? Porque de otra manera tendríamos, imagínense, a una Xóchitl Gálvez, por ejemplo, dando discursos, alabando y aplaudiendo a Peña Nieto, a Calderón, hasta a Salinas de Gortari, en una de esas, como ahora lo hace Delcy Rodríguez, reclamando al chavismo. Y con esta firma estamos reafirmando ese camino, en un campo que hay que decirlo, durante 23 años estuvo sin desarrollo. Y por eso reafirmo mis... Qué tremendo, ¿no? Qué tremendas contradicciones y qué tremendo lo que está pasando ahora. La soberanía, para que lo vayamos entendiendo y para terminar de tumbar estos discursos de la derecha mexicana, no significa que nos vayamos a convertir en Cuba, porque resulta que ya el discurso de que nos vamos a convertir en Venezuela ya no les conviene, ¿verdad? Porque según la derecha mexicana, Venezuela ahora está mejor que nunca. Lo que nadie te cuenta es que la soberanía no significa que todo lo haga el Estado. De hecho, el propio gobierno de Claudia Sheinbaum estaría impulsando proyectos mixtos entre los privados y la CFE. Se acaban de aprobar recientemente más o menos 37 proyectos eléctricos, con participación de la CFE y de los privados, que suman 7.400 megawatts de capacidad adicional. Entonces, no se ponen de acuerdo. Lo único que quiere la oposición es que le vaya mal a México. Mientras que la CFE ahorita tiene proyectada la incorporación de 32.000 megawatts adicionales hacia el final del sexenio, para elevar la participación de energías renovables, además, del 24 al 38% más o menos y 45% de la generación nacional. Quieren que le vaya mal a México, pero no les está funcionando. No les está funcionando. Quieren un gobierno que esté sometido, un gobierno que esté hincado ante las peticiones del gobierno de Donald Trump. Imagínense, Estados Unidos ahorita está controlando $8,000 millones del petróleo venezolano, pero resulta que el destino del dinero es un misterio total y rotundo. Estados Unidos controla actualmente la comercialización de casi 100 millones de barriles de petróleo venezolano. Están valuados en $8,000 millones, pero nadie sabe a dónde se van los recursos. Desde la detención de Maduro y los acuerdos petroleros, la administración de Trump ha asumido el papel central de la venta del crudo, pero sin ofrecer información detallada sobre cuánto dinero ha recaudado, ni dónde se encuentra, ni cómo se está utilizando. La situación despierta cuestionamientos tanto dentro como fuera de Estados Unidos, mientras el gobierno asegura que el esquema va a beneficiar a Venezuela y que va a contribuir a estabilizar su economía, cuando hoy nadie sabe a dónde se va ese dinero. ¿Eso es lo que queremos para México? ¿Eso es lo que queremos que se viva en nuestro país? Que se lleven el petróleo, el control de la energía eléctrica, que se lleven el litio, que se lleven todo lo que puedan, incluso el dinero y las ganancias de todo esto. Porque pareciera ser que entre más avanza el tiempo, más nos damos cuenta que esa podría ser la mayor aspiración de la derecha mexicana y ahora hasta del Partido Verde, que está dispuesto a someterse a los intereses de Washington, con tal, a lo mejor, de que no les abran alguna carpeta de investigación. O no me explico yo a qué le tendrá miedo el Partido Verde en estos momentos. ¿Tú qué crees?
¿A qué le tiene miedo el Partido Verde, que está más interesado en que el gobierno de los Estados Unidos esté contento a velar por la soberanía nacional? Mientras que el gobierno de los Estados Unidos le abre la carta a Irán para terminar la guerra finalmente, cede a las peticiones de Irán, y en México y América Latina se encienden las alarmas porque en cuanto termine la guerra con Irán y previo a las elecciones, los ataques constantes y la narrativa arancelaria o de narcoterrorismo o de lo que sea va a ser en contra de América Latina. Déjame tus comentarios, tus opiniones, yo te estoy leyendo como siempre, soy Yasira Handal y te espero al ratito con más información. Bye bye.